una herramienta alternativa de resolución de conflictos. Bueno, estamos analizando distintas opciones. Como ustedes saben, tenemos como socios en Sobosea una empresa mexicana, un socio minoritario, pero la presencia de un socio extranjero, por ejemplo, hace que consideremos la posibilidad de un arbitraje. Nosotros no creemos de que el problema en la industria del cemento se va a solucionar con incautaciones, con más empresas públicas, porque justamente en los países donde hay mayor presencia del Estado es donde hay más problemas. Con las últimas medidas creemos de que se pueden complicar más las cosas en la industria del cemento en lugar de resolverlas. Creo que ayer un periódico decía que se transfirieron las acciones de Fancesa en el gobierno de Jaime Paz. Hay creo bastante imprecisión. Se puede ver en un libro de historia de Bolivia muy claramente que ese proceso se dio muchos años después, 2 gobiernos después del gobierno de Jaime Paz, donde yo fui ministro. Entonces no tiene relación una cosa con la otra. Se hizo primero una licitación pública internacional y después, ante observaciones, se fue a una subasta pública internacional. Que se hable de tráfico de influencias vinculando una ley que sacó el Congreso Nacional 7, 8 años atrás, y que me hubiera beneficiado yo de esa ley. Si me hubieran regalado las acciones, se podría decir, pero hemos invertido 26 millones de dólares. En este momento podemos hablar del valor contable, ¿no es verdad? El valor contable de Fancesa ha crecido bastante. En este momento en libros, Fancesa vale 123 millones de dólares. O sea, 1/3 de 123 serían 41. Si hablamos de que el valor de mercado está al doble del valor en libros, estaríamos hablando de alrededor de 80 millones de dólares. Este tipo de abusos de poder no va a cambiar mis principios. Les comento de que en los próximos días voy a inaugurar en Mecapaca una importante inversión en el sector turismo. Voy a seguir invirtiendo en el país, pese a que se castiga a los que invierten. Vistas las clases de arbitraje y haciendo hincapié fundamentalmente en el de amigables componedores y el arbitraje de derecho, para después retomarlo, vamos a ver ahora cómo las partes pueden recurrir o acordar recurrir a la instancia de arbitraje para resolver un conflicto. Y aquí ocurre lo que se denomina o lo que se conoce como una institución dentro del arbitraje, lo que es el acuerdo arbitral. El acuerdo arbitral es un acuerdo de voluntades que puede presentarse en un solo acto o puede dividirse en 2 actos sucesivos: cláusula compromisoria o compromiso arbitral. ¿Qué es el acuerdo arbitral? Las partes deciden celebrar un contrato, de las características que sean, pero deciden que cualquier conflicto que se vaya a suscitar dentro de ese contrato no lo van a resolver por la vía judicial, sino que en una de las cláusulas se establecen que van a recurrir a la vía del arbitraje para dar una solución a cualquier conflicto que pudiera suscitarse en la ejecución de ese contrato. Eso que han hecho las partes es el acuerdo arbitral. Es acordar resolver este conflicto por la vía de arbitraje, dejando de lado los tribunales ordinarios de justicia. Bien, esta primera cláusula es la que también se conoce como cláusula compromisoria, en donde van a establecer en el artículo X de ese contrato que las partes acuerdan que a los fines de resolver los conflictos que se pudieran plantear en el presente contrato, se va a recurrir por la vía del arbitraje. Eso es la cláusula compromisoria. Las partes en una cláusula del contrato asumen el compromiso de resolverlo por vía arbitral. ¿Y qué es el compromiso arbitral que viene posteriormente? El compromiso arbitral es que una vez dado el conflicto, la cuestión operativa es la que van a tener que llevar a cabo las partes. Nosotros acordamos resolverlo por arbitraje. No decidimos ni qué tipo de arbitraje, ni si va a ser institucional o libre, quiénes van a ser los árbitros, cuál. No hemos resuelto nada. Simplemente asumimos aquel compromiso de resolverlo por arbitraje. Suscitado el conflicto, las partes tienen que cumplir el compromiso arbitral. Tienen que darle operatividad.
Y ahí sí van a tener que definir quiénes van a ser los árbitros, ahí tendrán que definir qué procedimiento van a aplicar, si recurren a un centro ya institucionalizado de arbitraje o van a utilizar el arbitraje libre o ad hoc. En fin, tendrán que definir todo lo que es relativo a la cuestión operativa del arbitraje. Esta es la diferencia sustancial entre la cláusula compromisoria y el compromiso arbitral. ¿Qué ocurre? Cuando yo tengo que avanzar en el compromiso arbitral, es en el momento en que el conflicto ya se ha dado, ya se ha generado un conflicto entre las partes. Fue mucho más fácil ponerse de acuerdo en el momento de firmar el contrato, donde estábamos acordando trabajar juntos o desarrollar un emprendimiento juntos o lo que fuere, ponerse de acuerdo en decir lo vamos a resolver por arbitraje. Pero ahora que surge el conflicto, las partes también tendrán que ponerse de acuerdo en todos estos aspectos, pero esa relación social está deteriorada. Entonces muchas veces es complicado que esto ocurra. Si bien el sistema prevé, el marco normativo, la posibilidad de que una de las partes pueda recurrir a la justicia para que ésta haga cumplir el compromiso arbitral, esto genera todo un trámite engorroso, dificulta la aplicación del arbitraje y lo torna muy poco operativo. Por eso, muchos autores plantean la necesidad de que tanto la cláusula compromisoria como el compromiso arbitral, es decir, la necesidad de que el acuerdo arbitral se celebre todo en un solo momento y no en momentos separados. En el momento en que llevamos a cabo el acuerdo arbitral de resolver esto por la vía arbitral, también establecer con qué tipo de procedimiento, con qué jueces, con qué árbitros, en qué centro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con esto lo podemos acordar fácilmente porque es un momento de buena relación entre las partes. Y una vez que se suscite el conflicto, se aplica lo ya acordado. Esta diferencia entre cláusula compromisoria y compromiso arbitral y este conflicto de plantearlo por separado o en un solo acto no es menor al momento de hacer operativo a este mecanismo de resolución alternativa de conflictos. Muchas veces el hecho de todo este trámite más complicado hace que sea muy difícil ponerlo en la práctica. Entonces queda muy alejado del ciudadano común y este es uno de los grandes problemas que se plantea. Si nos planteáramos cuál es la naturaleza jurídica del acuerdo arbitral, y aquí también vamos a ver que la doctrina tiene distintas posiciones. Algunos hablan de una cuestión accesoria o secundaria del contrato principal, otros hablan de que no, que de por sí mismo tiene una característica o una naturaleza jurídica contractual. Otros lo plantean como característica de contrato definitivo, otros como un precontrato. En definitiva, lo que creemos que es la naturaleza jurídica de este acuerdo arbitral es que se va a ubicar dentro puede ser de los contratos definitivos o de actividades precontractuales, pero que va a tener una suerte distinta del contrato principal. Porque si nosotros planteáramos un contrato en el cual los conflictos los resolvemos por arbitraje y después por algún aspecto o alguna cuestión ese contrato principal fuera nulo y tuviéramos que resolver determinados conflictos que surgen de esa nulidad, no podríamos resolverlo por arbitraje si este fuera accesorio de aquel, porque lo accesorio en el derecho, ya lo sabemos, sigue la suerte de lo principal. Entonces, de esta manera, al concebir esto como un contrato definitivo en tres partes o como un precontrato, las partes podrán, aunque el contrato principal fuera nulo, podrán resolver los conflictos que de esto surgieran a través del arbitraje y no recurriendo a la vía judicial. Y esto es importante porque una de las características del arbitraje está dada en que si las partes acordaron a resolver los conflictos que pudieran surgir por este mecanismo, y cuando se suscitasen los conflictos, una de las partes recurriese directamente a la vía judicial, la otra parte puede presentar la excepción de arbitraje y obligar a que esa demanda judicial sea rechazada y consecuentemente se tenga que resolver ese conflicto por la vía arbitral, que era lo que en definitivamente las partes habían acordado oportunamente. Entonces, todo este aspecto de la competencia y de las características o la naturaleza jurídica del acuerdo arbitral es fundamental.
Ahora, ¿por qué toda esta situación genera esta confusión que se nos plantea? Y aquí vamos a ir a uno de los grandes déficits que encontramos en la cuestión del arbitraje en nuestro país. Y una de las grandes críticas que tiene el arbitraje. ¿Por qué el arbitraje no es operativo? ¿Por qué no se lo utiliza cotidianamente? Y aquí tenemos el punto en cuestión. Porque el marco normativo que regula el arbitraje es absolutamente deficiente. Y aquí vamos a encontrar distintos marcos normativos: el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, el Código de Procedimiento Civil y Comercial en cada una de las provincias. Vamos a ver que acá se toman distintos aspectos en cuenta porque hay un error conceptual al regular el arbitraje, ya que se lo va a regular como un procedimiento especial y no como un método alternativo de resolución de conflictos. A partir de estar regulado como un procedimiento especial, y esta ser una facultad que se reservaron las provincias en su momento de dictar los códigos de procedimiento, cada provincia tiene establecido un procedimiento distinto. No existe una ley nacional que unifique los criterios que se tengan que aplicar en el arbitraje. Y en las provincias tampoco existen leyes provinciales que establezcan el procedimiento de arbitraje, sino que estos están regulados dentro de los códigos procesal civil y procesal comercial, tal como lo vamos a ver en un momento más. ¿Qué ocurre aquí entonces? Al hacer deficiente y al tener que empezar a discutir cada uno de los aspectos que hacen al arbitraje, esto hace que se torne muy difícil llevarlo a la práctica. Si nosotros vemos que en el caso en el sistema legal a través del cual se regula el arbitraje en la Argentina se basa sobre una interpretación errónea de su naturaleza, ya que es considerado un procedimiento especial y se encuentra legislado en los códigos procesales locales, destacando solamente el juicio arbitral. Y en el caso específico de la provincia de Córdoba, si nos remitimos a la filmina que está expuesta en este momento, vamos a ver que dentro del libro tercero, Juicios Especiales, título 1, Declarativos Especiales, capítulo 1, Arbitral. Es decir, dentro del procedimiento, el arbitraje está planteado como un capítulo o como un procedimiento especial dentro de los procedimientos o de los juicios especiales. Incluso, si nosotros vamos más allá y nos detenemos a leer la reglamentación de los pocos artículos que hablan del arbitraje en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Córdoba, por ejemplo, vamos a observar detalles como que en ningún momento se habla de laudo, sino que se habla permanentemente de sentencia, por lo cual vamos a ver y vamos a observar que se lo trata como un juicio más, como un juicio especial, pero dentro de un procedimiento judicial más, y no como un método alternativo de resolución de conflicto, que esto es en verdad lo que debería ser. Existen diversos proyectos de ley para regular el arbitraje en nuestro país, pero estos no han sido tratados y no han sido aprobados todavía, y consecuentemente nos tenemos que seguir regulando por estos aspectos procedimentales en cuanto a este método de resolución alternativo de conflicto. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias más graves de que esto no esté bien reglamentado o que no exista una adecuada norma nacional que reglamente el arbitraje? El primer punto que se nos plantea es que según estemos en una provincia u otra, el procedimiento que vamos a aplicar va a ser distinto. Si bien, y esto también debemos aclararlo, lo previsto en el Código Nacional de Procedimiento Civil y Comercial ha sido casi que replicado con exactitud en las provincias, existen en algunos aspectos diferencias que hacen que sea muy difícil aplicar el arbitraje cuando el conflicto se suscite, por ejemplo, entre habitantes de distintas provincias. Entonces, este punto de que no tengamos un procedimiento uniforme en todo el país genera este tipo de inconveniente. Lo hace más engorroso, lo hace más burocrático y consecuentemente hace que para el ciudadano común este procedimiento no pueda estar al alcance de su mano. Y esto es una verdadera pena, porque en verdad muchos esfuerzos que se hacen en torno de este tipo de resolución, de este tipo de métodos de resolución de conflictos, quedan en la nada. Si bien existen
dentro de las cámaras de comercio, dentro de las bolsas de comercio, en las distintas provincias, existen tribunales de arbitraje para poder resolver determinadas disputas, estas no están al alcance del ciudadano común en los conflictos que se le pueden suscitar todos los días. Y aquí hay un elemento importante, porque dentro de la Organización de Naciones Unidas existe lo que se conoce como el proyecto o ley proyecto UNCITRAL. Esto es la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que sugiere un texto normativo para que lo adopten los distintos países y en virtud de ese texto normativo vayan regulando el arbitraje. Al tener criterios comunes que son sugeridos, no son impuestos por esta comisión, sino que son sugeridos para que cada país lo adopte en su derecho interno, al tener criterios comunes, esto puede empezar a resolver conflictos comerciales internacionales, pero también de derecho interno, o conflictos internos dentro de cada país. En Argentina esta sugerencia de adoptar un texto único y demás no ha sido todavía llevado a la práctica y consecuentemente seguimos con esta complejidad en los marcos normativos que tenemos vigente en todo el territorio del país. Lamentablemente tendremos que avanzar más para que esto pueda concretarse y por eso vuelvo a insistir en este concepto, es necesario establecer criterios uniformes para que el procedimiento arbitral sea el mismo en todo el país. A continuación los invito a compartir un video en el cual vamos a ver un ciudadano de Costa Rica en momentos en que el Congreso aprueba una ley de arbitraje internacional adoptando como base la ley modelo UNCITRAL que yo mencionaba recientemente. Este ha sido un gran avance en Costa Rica, esta ley que se está dictando, porque es lo que va a dar seguridad jurídica tanto a las empresas como a los ciudadanos, tanto del mismo país como del mismo país con otros países extranjeros, de poder utilizar esta herramienta para resolver los conflictos que se puedan plantear en un futuro inmediato. La Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior dictaminó por unanimidad un proyecto destinado a regular con mayor claridad los arbitrajes internacionales. El proyecto de ley está destinado básicamente a que el país adopte la ley modelo de arbitraje internacional elaborada por la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, como un medio de armonizar nuestra legislación en esta materia con el resto del mundo. El presidente de la Comisión de Internacionales, el liberacionista Francisco Chacón, considera de gran relevancia este proyecto. Esta es una ley importante, es una ley de arbitraje comercial internacional que pretende establecer una ley modelada a los estándares internacionales, a lo que recomiendan las Naciones Unidas para poner al día ese aspecto tan importante del derecho costarricense y ojalá para ver si podemos convertir a San José y a Costa Rica en un centro de arbitraje internacional donde quienes tengan disputas de este tipo puedan venir a Costa Rica, utilizarla como sede y de esa manera resolver sus conflictos. Se pretende que mediante la adopción de esta legislación uniforme el país otorgue mayor seguridad jurídica a los inversionistas y comerciantes extranjeros, potenciando de esta forma la inserción del país en el comercio internacional. El arbitraje es un mecanismo adicional al que normalmente existe para resolver las disputas entre empresas o entre individuos en su carácter privado, pero en este caso, en lugar de acudir a los tribunales de justicia, acuden a un panel especializado que resuelve de una manera más ágil. La ley modelo que se propone adoptar regula todos los aspectos de un arbitraje internacional, desde el pacto de compromiso, pasando por todas las etapas del procedimiento de arbitraje, incluida la designación de árbitros y trámites por seguir, hasta terminar en las cuestiones relativas a la ejecución del laudo a cargo de las jurisdicciones internas de los estados. La iniciativa, que reproduce casi literalmente la ley modelo, consta de 39 artículos divididos en 8 capítulos. Vimos entonces que el procedimiento arbitral está regulado por los códigos procesales civil y comercial en cada una de las provincias. En el caso particular de Córdoba, algunas pequeñas observaciones reiterando algunas de las cuestiones que ya se han dicho. Si el arbitraje es forzoso, es decir, para determinados casos la ley nos obliga a someter esa definición de ese conflicto a través de un arbitraje, si el arbitraje es forzoso, entonces va a ser de amigables componedores. Es decir, las partes deberán resolver según su leal saber y entender. Los árbitros deberán resolver según su leal saber y entender.
Si el arbitraje es voluntario, es decir, las partes acordaron a través del acuerdo arbitral que lo iban a someter a arbitraje, a las diferencias que pudieran surgir en esa contratación, y nada han dicho acerca de qué tipo de contrato es, qué tipo de arbitraje es, el arbitraje va a ser de derecho o de iuris. Y los árbitros deberán fundarlo en el derecho positivo. En el mismo sentido, si el arbitraje es forzoso y consecuentemente, en el caso de nuestro marco normativo, es de amigables componedores, las partes no tienen la posibilidad de recurrir el laudo que los árbitros digan. En el caso de que el arbitraje sea voluntario, pero nada han dicho las partes de qué característica de arbitraje va a ser, este va a ser fundado en el derecho, arbitraje de derecho de iuris, y las partes tendrán como principio general que ese laudo que dicten los árbitros podrá ser recurrido por los mismos recursos que contempla el procedimiento civil ordinario, los que deberán presentarse ante la instancia judicial correspondiente. Pero tienen también aquí la facultad, las partes, de renunciar a los recursos. De manera tal que al momento de pactarlo, al momento de celebrar el acuerdo arbitral, deberán también tener en cuenta, en el caso de que fuera arbitraje de derecho, si aceptan el principio consagrado en la norma o renuncian a la posibilidad de ir por la vía recursiva, dándole un mayor valor a ese laudo. Por otro lado, y vuelvo a hacer mención a la crítica que dije anteriormente, en ningún momento el texto del Código Civil y Comercial, de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia de Córdoba, habla de laudo. Siempre habla de sentencia. Establece un plazo para que se pronuncien cuando las partes nada han fijado. Incluso establece sintéticamente cuál es el procedimiento que se deberá llevar a cabo para producir un procedimiento de arbitraje. Es bastante deficiente por la magnitud que debería tener el procedimiento, ¿sí? Y porque además no, insistimos en esto como dijimos anteriormente, no se toma el arbitraje como un método de resolución alternativa de disputa, sino que se lo toma como un juicio especial. Y bueno sería que en nuestro país adopte los mismos criterios de la ley UNCITRAL, la ley modelo de UNCITRAL, sugerida por Naciones Unidas, para llevar adelante un marco normativo más adecuado. Y ahora vamos al punto final. Así como la mediación puede concluir con un acuerdo de partes, el juicio concluye con una sentencia final. En el caso del arbitraje, tal como lo vemos en la filmina, concluye con lo que se conoce como el laudo arbitral. Y este laudo es la instancia por la cual los árbitros le ponen fin al procedimiento. Y le ponen fin a su función como árbitros. Porque una vez dictado el laudo, los árbitros ya no tienen ninguna función que cumplir en este procedimiento. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del laudo arbitral? Algunos, y en esto volvemos a cuando veíamos la naturaleza jurídica hace un momento, del arbitraje en términos generales. ¿Ese laudo es un ejercicio de jurisdicción por parte de los árbitros o es simplemente un acuerdo entre partes para resolver ese conflicto? Indudablemente, ese laudo creemos y estamos convencidos que es un ejercicio de jurisdicción de las partes. ¿Por qué? Porque ese laudo puede ser ejecutado posteriormente en una vía judicial como una sentencia. Tiene el mismo valor de cosa juzgada que la sentencia. En la medida que nos hayan presentado recursos y demás, una vez que ha quedado firme el laudo, tiene el mismo valor que cosa juzgada de una sentencia, el valor de cosa juzgada de una sentencia. Y si una de las dos partes no lo cumpliese, la otra tiene la posibilidad de recurrir vía ejecutiva a la instancia judicial y pedir que la misma se ejecute como corresponda. Fíjense aquí, cuando planteábamos al principio que el arbitraje de ninguna manera viene a reemplazar al sistema jurídico o al juicio, y esto es importante destacarlo porque una de las críticas más fuertes que se le ha hecho al arbitraje, de aquellos que no lo comparten, es que el mismo es una privatización de la justicia. Y en verdad esto no es así, es una complementación de la justicia. Los árbitros ejercen jurisdicción cuando dictan el laudo, pero no tienen facultades para ejecutarlo. No pueden recurrir al uso de la fuerza para poder ejecutar un laudo.
Con lo cual, sí o sí, en esta situación deberá recurrirse a una vía judicial. Por eso se habla de que es complementario de la vía judicial. Y no que viene a reemplazar el método o el procedimiento judicial como método de resolución de conflictos. En cuanto a los efectos, esto que decíamos recién, tiene los efectos de cosa juzgada. Y es importante tener en claro si proceden o no los recursos. No olvidemos que el recurso de nulidad o la acción de nulidad va a proceder siempre contra estos casos en los supuestos en que o se hayan violado las garantías constitucionales, sobre todo la de la debida defensa en juicio, o se hayan dictado en un plazo mayor del que han establecido las partes, o sobre algún tema de competencia que las partes no le atribuyeron a los árbitros. Y esto está bien que sea así, porque ese laudo tiene que estar circunscrito fundamentalmente y específicamente a la competencia y a los temas que las partes le delegaron. La competencia y la jurisdicción de los árbitros surge de lo que las partes le han delegado expresamente. Si los árbitros se van a expedir sobre aspectos que van más allá de estos puntos o de estas temas, esto va a traer consecuentemente un inconveniente. Y esto se soluciona a partir del recurso de nulidad. No pueden, bajo ningún punto de vista, los árbitros ir más allá de las facultades y las competencias que las partes le han delegado. Y en el tiempo que las partes han acordado o el que ha fijado la ley en el caso del procedimiento arbitral. Entonces, también este es un punto a tener en cuenta y es importante destacarlo. Y por último, la ejecución del laudo va a seguir con los mismos procedimientos que la ejecución de cualquier otro tipo de sentencia. Pero en el Código de Procedimientos Civil y Comercial de Córdoba hay una característica. La notificación de ese laudo debe hacerlo el juzgado que por competencia hubiese intervenido si no hubiese existido arbitraje. Es decir, los árbitros dictan el laudo, este laudo se comunica al juzgado que hubiese tenido competencia ordinaria para resolverlo, este va a ser el encargado de protocolizarlo y notificarlo a las partes en su debida forma. Y ahí es donde se le está dando efectivamente el mismo valor que a una sentencia. Porque los árbitros no van a revisar, salvo que fuera posible la vía recursiva, no pueden revisar el contenido del laudo. Si este ha quedado firme, los jueces lo deben tomar como propio, lo deben notificar y lo deben protocolizar. Y no revisar si es correcto o si no es correcto. Imagínense que si el laudo estuviera dictado en virtud de lo que es el arbitraje de amigables componedores, es decir, en virtud de buscar la equidad o el leal y saber entender de los árbitros para esa cuestión, cuando llegue a manos de un juez y lo revise, indudablemente va a ser absolutamente improcedente, porque no está fundamentado en el derecho, que esto sí es lo que deben hacer los jueces, aplicar el derecho. El árbitro de amigables componedores no aplica el derecho, busca resolverlo conciliando los intereses de la parte y aplicando aquella medida que considera más equitativa. Entonces, muy mal le iría a esos laudos si pueden ser después revisados desde el punto de vista jurídico por un juez. Entonces, el juez debe simplemente, si ha quedado firme el laudo, protocolizarlo y notificarlo a las partes. Si fuera procedente algún tipo de recurso, justamente serán las partes las que deberán presentarlo ante este mismo juez o ante la Cámara, en el caso que fuera un recurso por vía superior. Bien, llegando al final de este módulo, nosotros nos interesaba que pudiéramos analizar el método de resolución alternativa de conflictos, el arbitraje, como una herramienta más a disposición de la ciudadanía para poder resolver este tipo de conflictos de menor jerarquía, de menor complejidad en relación a los que suceden todos los días en la vida cotidiana. Si no existiese, o si no existe hasta el día de hoy, y no se proclama en breve tiempo un marco normativo amplio, adecuado, uniforme para todo el procedimiento de arbitraje en todo el país, difícilmente esta herramienta pueda ser desarrollada más eficientemente. Incluso,
Un gran déficit que existe en los sistemas educativos en nuestro país es que no se forman árbitros. No hay carreras, o son muy pocas las carreras de especialización y formación de árbitros. Que esto sería otro elemento importante al momento de tener en cuenta el marco normativo de promover y difundir la necesidad de capacitar y formar árbitros para que estos posteriormente sean los que intervengan en los casos que puedan plantearse. Es necesario incorporar estos elementos en los sistemas educativos. En el caso nuestro, en nuestras carreras, cuando vemos esta materia, en verdad no estamos formando árbitros, no estamos formando mediadores, no estamos formando negociadores, sino que lo que estamos persiguiendo como objetivo es que ustedes tengan conocimiento de que existen estos métodos con mayor deficiencias en su normativa o más avanzado, como puede ser el caso de la mediación, pero que fundamentalmente existen y que se los puede aplicar. Pero no pretendemos, ni cerca de eso, de formar árbitros para poder resolver esto. Este es uno de los déficits que también tiene este sistema, la falta de un sistema normativo adecuado en nuestro país. Por último, el objetivo perseguido por toda la materia tiene que ver con dotar a todos los estudiantes de la carrera de abogacía, de recursos humanos, que existen estos mecanismos y que los pueden aplicar. No es fácil romper la cultura del litigio. No es fácil cambiar el paradigma. Yo les planteaba en el primer módulo que era necesario que nos pusiéramos a entender que existen otras formas de resolver los conflictos y no solamente a través del litigio. El arbitraje, tal como lo vimos hoy, es otro de los mecanismos de resolución alternativa de disputas. ¿Cuáles serían los conceptos claves de este módulo? Arbitraje, jurisdicción, principios, el acuerdo arbitral y los dos elementos que lo componen, cláusula compromisoria y compromiso arbitral, y particularmente el laudo como punto final del arbitraje. Si ustedes el día de mañana tienen la posibilidad de, en sus estudios jurídicos, en sus agencias de recursos humanos, ante determinados conflictos, de pensar y recordar que existen otros mecanismos distintos, que no siempre es necesario recurrir a la vía judicial, estaremos satisfechos con haber cumplido el objetivo fundamental de esta materia. Conocer las herramientas y los métodos alternativos de resolución de conflictos, por lo menos los más cotidianos y de uso más normal en nuestro país. Muchas gracias.